Buenos días. Mi exposición va a ser la exposición del registro de parada cardíaca del 061 de Baleares en los 3 años que llevamos en marcha desde el 2009. Este registro prospectivo en el cual recogemos todos los datos tanto de los pacientes como de la asistencia que nosotros hemos realizado y vamos a exponer tanto los resultados de los pacientes y de la supervivencia como de nuestra propia actividad en el soporte vital básico y en el soporte vital avanzado. El registro más perfecto y más completo sería el de incluir no solo lo que nosotros incluimos, que son las paradas cardíacas, sino también las muertes súbitas, aquellas muertes no esperadas. Lo que ocurre es que es un proceso mucho más complejo porque si nosotros no actuamos con unas medidas terapéuticas de reanimación cardiopulmonar, muchas veces ya no depende de nosotros el que esas muertes sean registradas o incluso que esas muertes se les pida una autopsia y no se consideren muertes naturales no estudiadas, que es algo que encontramos frecuentemente cuando nosotros no intervenimos y a lo mejor esas familias pues, llaman a médicos de atención primaria y a veces nos encontramos con personas relativamente jóvenes en los que hay una muerte no esperada, una muerte súbita, en la que por el tiempo no se realizan medidas de reanimación y que después se certifica una muerte sin estudiarse. Lo que nosotros presentamos son los pacientes en los que hemos realizado reanimación cardiopulmonar y a estos pacientes pues, y al número de pacientes que hemos registrado pues podríamos añadir perfectamente esos pacientes con muerte súbita y muerte no esperada. A pesar de que solamente registramos esto, sí que estamos colaborando con los forenses y con el doctor Ripoll, con la unidad de estudio, para que aquellas personas que fallecen antes de los 40 años, nosotros notificamos al forense para que si no se encuentra una causa de muerte y hay una autopsia blanca, se realice un estudio específico del corazón con el fin de que a estas personas se les pueda encontrar una causa final y poder después hacer todas aquellas medidas preventivas con la familia. Eso que pusimos en marcha hace un año, que bueno, como todo tiene muchas dificultades de ejecución, pero que va saliendo adelante y algunos casos pues ya se han encontrado, ¿no? Como son los que ha presentado el doctor Ripoll, es que personas jóvenes que habían presentado una muerte súbita. Muy bien. Bueno, el registro de parada cardíaca, en realidad lo que estamos registrando es lo que nosotros tenemos como código paro. Dentro de las actividades del servicio de atención extrahospitalaria, pues evidentemente el tiempo es muy importante y sobre todo donde más importante es y los resultados van a ser tiempo dependiente, pues es en la parada cardíaca. Íntimamente relacionada, por supuesto, con el código infarto, porque no es infrecuente que a nosotros nos llamen por un paciente con dolor torácico y cuando lleguemos al domicilio el paciente haya sufrido una parada cardíaca. Es algo relativamente frecuente. Tenemos también otros códigos de actuación emergentes, como es el código sepsis o el código ictus, en los cuales se puede modificar, evidentemente, cuanto antes lleguemos, el pronóstico vital y funcional, pero evidentemente donde más lo podemos modificar es en la parada cardíaca. Lo que estamos registrando, pues, con relación al trabajo que nosotros hacemos, es una patología con baja incidencia. Las paradas cardíacas suponen solamente un 3% de las emergencias que asistimos con soporte vital avanzado y apenas un 0,3% de los 270.000 incidentes con intervención que se han generado en estos 3 años de registro. Quiero decir que tenemos mucha actividad, mucho trabajo. Y esto, aunque es una proporción baja, sí que le damos mucha importancia y hemos intensificado mucho a nivel de complementar toda la cadena de supervivencia desde donde nosotros podemos actuar, que es con la asistencia telefónica para iniciar la RCP por testigos, primeros intervinientes, a nivel de activar nuestros recursos y a nivel de activar otros recursos que no dependen de nosotros, pero que podemos hacer que al paciente le llegue cuanto antes un desfibrilador semiautomático. Os recuerdo que este registro pues es un registro prospectivo que empezamos en el 2009, es un registro continuo, es algo que la verdad es que no se suele hacer habitualmente a nivel nacional, somos 4 comunidades las que realizamos el registro continuo, el resto suelen hacer unos cortes temporales.
son Galicia, Andalucía, Cataluña y Baleares los que estamos realizando este registro continuo, que seguimos la metodología internacional USTEIN para registrarlo, que registramos aquellas paradas en las que intervenimos y reanimamos, sobre una población en la que tenemos 1.100.000 habitantes, pero tenemos 10 millones además de turistas que nos visitan cada año y que nos condicionan pues, a algunas variantes con respecto a una población estable, como puede ser la etiología. Registramos tanto datos clínicos como supervivencia extrahospitalaria y al alta hospitalaria y pronóstico funcional. Este registro, pues tenemos 847 pacientes, lo cual supone una incidencia de 26. Esta incidencia quizá es un poquito baja con respecto a lo que se refiere en otras series, pero yo creo que ahí influye mucho esa parte de muertes en las que no se realiza reanimación por decisión de la persona a la que llega. Bueno. Lo que hemos visto en estos 3 años y en lo comparativo, pues hemos visto que hay una media de edad de 60 años que se mantiene a lo largo y una incidencia mayor de varones, que son prácticamente los 2/3 de las paradas, y entre los 3 años de seguimiento no hay diferencias. Si vemos la distribución por edades, tampoco hay diferencias en los 3 años en cuanto a la proporción de pacientes. Sí que el 25% de los pacientes tienen menos de 50 años y también llama la atención que el 25-30% de los pacientes tienen más de 70 años. Y en las 4 primeras décadas, aproximadamente un 12% de las paradas cardíacas son pacientes de menos de 40 años, que son aquellos, junto con los que no se reanima, en los que si el paciente fallece se realizan los estudios de necropsia. Si vemos la distribución geográfica donde se producen, donde más se producen evidentemente es donde hay más población, que es en Mallorca y principalmente toda la zona de Palma y alrededores, después Ibiza y luego en menor proporción en Menorca y Formentera. En Formentera, por suerte, la mayoría son turistas y fallecen muy poquitas. La distribución temporal, aunque esta gráfica es un poquito difícil de ver porque, claro, son muchos meses y muchos colores, pero se concentra sobre todo a nivel de 2 épocas. La época, sobre todo, del mes de marzo y la época de verano, los meses de junio a julio y agosto. ¿Por qué? Bueno, pues en marzo tenemos un porcentaje importante de turismo del inserso y muchos de ellos pues, fallecen. Además, no sé por qué se concentran por hoteles. Y eso es muy llamativo, que unos años nos llaman más de un hotel y otros años nos llaman más de otro. Y luego en verano, sobre todo, porque lo que hay es una alta incidencia de parada cardíaca por ahogamiento. Y en esto de la parada cardíaca por ahogamiento yo tengo una gran duda, porque dudo que todos los pacientes que se ahoguen porque se han ahogado. A muchos pacientes les pasan muchas cosas en el agua, tienen procesos yo creo que de parada cardíaca o de síncopes y evidentemente si esto te sucede en el agua, pues supone un ahogamiento. ¿Dónde se produce? Pues principalmente se produce casi la mitad de las paradas cardíacas se producen en el domicilio. Un 20% se producen en vía pública y casi un 20% se van a producir en hotel, playa y aeropuerto, bueno, por las características de nuestra población. La mayoría de estas paradas son presenciadas y además vemos que hay también una tendencia con el tiempo a que cada vez sean más presenciadas, probablemente porque hay una mayor concienciación a nivel de la población y llaman más frecuentemente. Y vamos a ver primero los datos de la reanimación cardiopulmonar básica. En la reanimación cardiopulmonar básica hemos ido aumentando la proporción de pacientes a los que se les realiza RCP básica. No ha salido estadísticamente significativo, pero sí que vemos una tendencia a que cada vez haya más reanimación básica. Estamos teniendo un tiempo de demora de 9,4 minutos para llegar a la primera intervención de RCP básica, bastante todavía alejada de las recomendaciones que serían ideales, y la duración media es también de 9 minutos. Lo que sí que hemos visto es un incremento muy significativo en el empleo del desfibrilador. Ha habido un incremento significativo desde el 2009 al 2011. Cada vez hay más desfibriladores, sobre todo a nivel de socorristas en la playa. Los socorristas inicialmente no lo tenían y ahora mismo prácticamente la mayoría de ellos están disponiendo y ahora es habitual que cuando lleguemos
en vía pública con actuación de socorristas o con actuación de policía local, estos porten un desfibrilador. En eso se ha habido una inversión importante. El 40% de los casos en los que se ha aplicado el DESA ha habido desfibrilación. ¿Quién ha realizado la desfibrilación? Bueno, pues básicamente la desfibrilación todavía la sigue realizando pues, los socorristas, donde ha habido no ha habido cambios en la proporción, pero sí que lo que ha habido cambios es en eso, en la proporción de RCPs por socorristas con DESA, por los técnicos sanitarios y por la policía. Todavía la intervención de la familia y del viandante, que es donde mayor proporción se va a producir la parada cardíaca, sigue siendo muy baja. Eso yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos, que es la de la RCP básica por el ciudadano. Ha habido un cambio significativo en los tiempos de asistencia a nivel del soporte vital avanzado. Estamos llegando antes a hacer una reanimación cardiopulmonar avanzada y el tiempo medio que estamos es de 24 minutos. ¿Esto a qué ha conllevado? Ha conllevado a que tengamos un aumento significativo con respecto al primer análisis que hicimos en el 2009 de ritmos desfibrilables. En principio solo teníamos un 30% y ahora un 40% del ritmo inicial de la parada cardíaca es una fibrilación ventricular, un ritmo desfibrilable. ¿Cuántos pacientes se recuperan y cómo evolucionan? Bueno, nos hemos dicho que hacemos el seguimiento tanto de supervivencia como de pronóstico neurológico. A nivel de la reanimación cardiopulmonar, un 30% de los pacientes recuperan pulso y son trasladados al hospital. En el seguimiento hospitalario de estos pacientes, pues va a haber una supervivencia al alta de un 40%, o sea, un 60% de los pacientes fallecen. Con respecto a los datos globales de todos los pacientes que son reanimados, pues aproximadamente un 10% de los pacientes que son reanimados van a sobrevivir al alta. Estos números, que son unos números pues, un poquito duros, comparado con otros registros son similares. Hay registros en los que tienen muy buenos resultados y otros registros en los que tienen unos resultados muy bajos. La variabilidad en los registros, si te pones a leerlos a nivel internacional, pues son tremendos. Incluso hay un análisis de registros a nivel de Estados Unidos, en los que registraban en todos los estados, pues tenían variaciones de supervivencia extrahospitalaria entre el 1 y el 40%. Siendo un mismo país con un mismo sistema de actuación de emergencia. ¿Y cómo evolucionan estos pacientes? Bueno, pues estos pacientes, si os recuerdo cuál eran las escalas, el nivel de escala funcional 1 y 2 son aquellos en los que no hay secuelas, el paciente se recupera con secuelas que le permiten hacer una vida normal como la que tenía antes. Los niveles 3 y 4, en ellos hay unas secuelas importantes con dependencia del paciente, y el nivel 5 son los pacientes que fallecen. Lo que vemos es que hay una tendencia a que los pacientes tienen una mejor recuperación funcional. El 27% van a tener una recuperación funcional sin secuelas. Si analizamos por edades, pues hemos hecho un poquito un análisis pormenorizado y hemos visto que en los pacientes más mayores, los que están en la 8ª y 9ª década, o sea, aquellos pacientes entre 70 y 90 años, porque el rango en el que hemos incluido pacientes está desde 1 año, todas las muertes súbitas, hasta los 90 años, vemos que la posibilidad de sobrevivir de estos pacientes es mucho más baja, frente al 33% que teníamos del total. La posibilidad de sobrevivir a la reanimación a nivel extrahospitalario es de un 20%, pero además, si les hacemos el seguimiento funcional, solamente un 5% de esos pacientes reanimados tienen un pronóstico funcional bueno, sin secuelas neurológicas. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, nuestras conclusiones son que los registros nos ayudan a evaluar la incidencia y los resultados de nuestras intervenciones. En el 2013 se va a hacer un registro nacional del 90% de los servicios extrahospitalarios, en el cual se van a registrar todas las paradas cardíacas, y probablemente ahí podamos tener una visión verdadera y comparativa de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hemos mejorado significativamente el empleo de DESA y el porcentaje de ritmo desfibrilable, pero tenemos que reducir el tiempo al cual llega la RCP básica, para cual podemos incrementar con ciertas medidas.
La formación ciudadana, hay una recomendación de la Comisión Europea de junio en el que se recomienda en los países incrementar la formación del ciudadano. No es una normativa, pero sí que es una recomendación que los países pues, tienen que tener en cuenta. Un incremento de las unidades de soporte vital básico, que son las que pueden llegar con una formación. Hemos mejorado en los tiempos de RCP avanzada y probablemente mejorar más ahí es difícil, ¿eh? Y la supervivencia se mantiene dentro de niveles comparables con otros registros, pero el pronóstico vital de aquellos pacientes los que reanimamos por encima de la 7ª década es muy baja. Y esto es todo. Muchas gracias.